Hola y bienvenidos a Ideas sobre Ruedas. Pues esta mañana, bueno, ayer, no sé, bueno, en algún momento, he visto un vídeo de la gata de Schrödinger que tiene una conversación con una persona cristiana, en un debate, pues un poco así entre... Pues un debate, lo que se dice un debate. Y la verdad es que ha habido una cosa... Perdón, disculpa el movimiento loco de la cámara. Tras oír un poco las ideas principales que han planteado unos y otros y tal, hay una cosa que ninguno de los dos se le ha ocurrido. Y la verdad es que no sé si lo traté en un vídeo anterior. Si lo traté, pues mira, más de lo mismo. Y si no lo traté, pues nada. Aquí va. Yo hace muchos años tuve el privilegio de tener una conversación durante horas y 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 horas, muchas horas fueron, con un señor que me planteó una idea que me costó mucho entender. Yo era joven, tenía 20 y pocos, y la verdad es que era joven y profundamente científico y ateo. Y la verdad es que cuando me dijo que yo, en el fondo, hacía lo mismo que la gente que creía en la religión, dije, no puede ser, ¿a qué me estás contando? Yo creo en la ciencia, no tiene nada que ver con la religión ni con la fe. Y me dijo, ahí te equivocas. Y entonces, tras muchas horas de conversación, me explicó una cosa que he logrado resumir en muy pocos minutos, pero que creo que es muy exacta. Y uno de los quizás principios más inamovibles de mi postura cambió. No cambió el hecho de la creencia en Dios, porque sigo sin creer en absoluto en la figura de Dios. Tanto como creador del Big Bang, como creador de los personajes que estamos aquí, como lo que sea. En ese aspecto sigo igual. Pero hay una cosa que me planteo, que es lo siguiente. Si en la época del hombre de las cavernas, vamos a ser un poco extremistas, o en la Edad Media, la realidad podía explicar un porcentaje del 3% de las cosas, o a lo mejor el 0,03, pero vamos a partir de un 3 para que sea más sencillo de entender. ¿Qué pasaba? Que el otro 97% llegaba a la religión y se lo inventaba. Y como los seres humanos necesitamos explicar las cosas para entenderlas y para ser felices en ellas y para no desesperarnos y suicidarnos, pues ¿qué pasa? Pues que la religión cogía y decía, bueno, pues el resto lo digo yo, es así porque lo digo yo, porque he estudiado mucho y lo sé. Y entonces entramos a la definición de fe. Fe, entre otras definiciones, tiene el creerte de lo que te dice alguien, porque ese alguien es más listo que tú o sabe más cosas que tú. Eso es tener fe, también. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? Que bueno, que con la llegada de la ciencia, el método científico, etcétera, 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 la ciencia empieza a explicar no un 3% de la realidad, sino, pongamos, me lo invento, un 20%. Vale, sé que en realidad no es un 20%, sé que en realidad es un 0,005 respecto al conocimiento universal, pero si el otro era el 3, pues esto será el 20%, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que el resto del 80% sigue siendo inexplicable. La ciencia, como no te lo puede explicar, no se lo inventa, a diferencia de la religión, pero te hace teorías. La teoría del Big Bang. Bueno, no tengo muy claro si el Big Bang está más demostrado o menos, pero bueno, la teoría de los agujeros negros. Son teorías plausibles de cosas que podrían ser y que a lo mejor están demostradas matemáticamente, pero que no están demostradas ver, tocar, sentir, oler, etcétera, como el resto de las cosas. Que a lo mejor se tienen imágenes así un poco generales o borrosas o inconcretas. Entonces, hasta que no hay una teoría mejor, esa teoría, si tiene suficientes puntos de validez, se considera una teoría válida. Esto está muy bien, porque cuando
alguien demuestra lo contrario, pues esa teoría queda obsoleta y se pasa a la nueva. Bueno, esto ¿en qué se asemeja la religión? Pues en prácticamente todo. O sea, cambias el porcentaje de un 3 a un 20. Y cambias... Pero claro, cuando tú crees una teoría científica y no te la planteas y la das por válida, es lo mismo que si te crees que Adán y Eva, pues los creó Dios. La diferencia es que la teoría científica se puede rebatir y la teoría y la fe religiosa no es incuestionable. Como primer punto. Como segundo punto, la ciencia te explica muchas más cosas que la religión. Y va mutando y cada vez te explica más. Pero, en el fondo, lo que tenemos es fe en la ciencia. Luego, lo único que hemos hecho es un intercambio de creencias. Es decir, lo que antes nos respondía la ciencia, la religión, ahora nos responde la ciencia. Y esto es una cosa que muy poca gente se plantea. Tenemos fe en la ciencia, y yo soy el primero que tengo fe en la ciencia. Soy totalmente ateo, creo, que se dice ateo, nunca he entendido muy bien la diferencia, nunca he sabido muy bien la diferencia entre ateo, agnóstico, etc. Bueno, yo soy alguien que nunca ha creído en Dios y que hasta el día de hoy no tiene ninguna evidencia de creer en él, ni en nadie parecido. Y eso, pues eso sería un poco el resumen. Luego, por otro lado, quería comentar una pequeña cosa, que es que una persona judía, una persona católica, una persona hinduista, una persona budista, tienen muchos más que ver entre ellos que con una persona que no cree en Dios o en ningún tipo de Dios, porque en realidad ellos comparten creencias, aunque no lo sepan. Y no solo eso, sino que comparten el concepto básico de sus creencias. Entonces, eso es una cosa curiosa, porque yo recuerdo que una vez en una tienda, un señor árabe me comentó, hablando de estos temas, no sé cómo surgió, me dice, en realidad, todas las religiones, mismo Dios. Es solo diferente manera de adorar a Dios, pero todas diferentes, todas mismo Dios. Y todas válidas, decía. Y yo me parece genial, me parece una lección de tolerancia en una persona de una supuesta religión muy poco tolerante, o supuestamente poco tolerante, como en muchos casos se cree el Islam, muy admirable, porque he conocido, por ejemplo, a testigos de Jehová que son muy poco tolerantes con religiones muy cercanas a su propia fe, porque claro, las demás están equivocadas, solo la suya es la verdadera. Y yo le decía a un chico de estos, que desde aquí te mando un saludo, si no lo he hecho ya en el vídeo anterior, que me caes muy bien, chaval, pero que es un poco cabezón en ese aspecto. Y no solo eso, sino que tienes mucho más que ver con el señor de la tienda que me dijo lo de todas las religiones, mismo Dios, tienes mucho más que ver con ese señor que conmigo en tus creencias. Porque por lo menos los dos lo compartís, aunque tú creas que tu creencia es verdadera y la suya es falsa. Yo no puedo asegurar que mi creencia es verdadera y que yo tengo la verdad y que Dios no existe, no lo sé, no tengo ni puñetera idea. Lo que no puedo hacer es inventarme la figura de un creador o de un arquitecto solo porque no tengo una explicación. Si no tengo una explicación, pues digo, no lo sé. ¿Y esto por qué es así? Pues no lo sé, alguien lo sabrá, o no se sabrá, o ya se sabrá, o... También es verdad que cuanto más sabemos, más dudas tenemos. Pero, independientemente de esto, quería dejar claro esto, lo que acabo de decir, vamos. Qué frase más absurda, independientemente de esto, quería dejar claro esto. No significa absolutamente nada. Es digna de del político más rastrero que te puede echar la cara. En fin, recordemos el mensaje. Intercambio de creencias y todas personas adoran al mismo Dios, diferente forma. Dos enseñanzas creo que fundamentales y muy importantes. Y recordemos que todas las religiones son válidas y todas las no religiones también lo son, al igual que sus creencias y sus opiniones. Lo que no es válido es andar puteando al personal ni otras cosas, pero bueno, eso es otro tema.
que no tiene nada que ver con la religión. El que es un hijo de puta lo es igual, sea religioso o no, y el que es un fundamentalista lo es igual, lo sea de no tomar herbicidas, de la religión o de los chakras. ¡Hala! Y con esto me despido. Hasta luego y pasadlo bien.